Mi nombre es Elías Mendoza. Tengo 52 años. Soy pastor y misionero de Buenos Aires, Argentina. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo derramada en la cruz que cada palabra es absolutamente real. Era marzo de 2018, en una pequeña aldea de Chiapas, México, llamada San Cristóbal de las Montañas. Un lugar donde 847 Biblias estaban a punto de ser quemadas públicamente por orden de un cacique local que había prohibido el cristianismo bajo amenaza de muerte. Pero lo que pasó después cambió una nación entera. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas que cuando todo parece perdido, cuando las llamas del enemigo parecen consumir tu fe, Él puede hacer lo imposible. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Chiapas, México, marzo de 2018. El calor era sofocante, 34 grados centígrados a las 10 de la mañana. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el humo de las fogatas donde las familias cocinaban tortillas. Los caminos de terracería estaban llenos de polvo rojo que se pegaba a los zapatos y a la ropa. Los perros callejeros ladraban sin cesar bajo el sol implacable. Las montañas verdes rodeaban la aldea como gigantes silenciosos. El sonido de los gallos despertaba a todo el pueblo a las 5 de la mañana. Las casas de adobe, con techos de lámina, reflejaban la luz del sol como espejos ardientes. El mercado central olía a cilantro fresco, chiles rojos y carne asada. Los vendedores gritaban sus ofertas en español mezclado con tzotzil. Las mujeres llevaban vestidos bordados de colores brillantes, rojos, azules, amarillos intensos. Los niños corrían descalzos por las calles polvorientas, jugando con pelotas desinfladas. Yo había llegado a México 2 semanas antes. La organización misionera Horizontes de Esperanza me había enviado para evaluar la situación de persecución en comunidades indígenas. Llevaba 28 años en el ministerio, había estado en 34 países, pero nunca había visto algo como lo que estaba por presenciar. El llamado llegó un martes por la noche. Eran las 11:47 p.m. cuando mi teléfono sonó. Era el pastor local, Samuel Gómez, 39 años, originario de Tuxtla Gutiérrez. Su voz temblaba. «Hermano Elías, necesitamos ayuda urgente. Algo terrible está pasando en San Cristóbal de las Montañas. Están confiscando todas las Biblias. Ya mataron a 2 pastores. Van a quemar los libros sagrados en una ceremonia pública. Por favor, venga». Colgué el teléfono y sentí un peso en el pecho. Oré durante 3 horas sin parar. A las 3 de la mañana tomé la decisión. Iría. El viaje desde la Ciudad de México hasta San Cristóbal de las Montañas tomó 14 horas. Salí a las 5:30 a.m. del miércoles. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina. Pasé por pueblos donde las cruces católicas estaban pintadas de negro. En cada retén militar, los soldados revisaban los vehículos buscando armas. El aire se volvía más denso conforme subíamos. A las 4:20 p.m. cruzamos un puente de madera que crujía bajo el peso del autobús. El conductor, un hombre de 55 años llamado Tomás, me dijo en voz baja: «Pastor, mejor se regresa. Ese lugar está maldito. Nadie entra y sale sin problemas». Ignoré su advertencia, pero lo que no sabíamos era que en ese preciso momento, en San Cristóbal de las Montañas, estaban arrestando a la última familia cristiana. Llegué al pueblo a las 7:45 p.m. La oscuridad era total. No había alumbrado público, solo algunas velas en las ventanas. El pastor Samuel me esperaba en la entrada del pueblo, escondido detrás de un árbol de ceiba. Tenía 12 días sin dormir bien. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Me abrazó y lloró en mi hombro durante 5 minutos sin decir palabra. «Hermano Elías, gracias por venir». Pensé que nadie respondería. Me llevó por caminos oscuros, evitando la calle principal.
Caminamos 20 minutos hasta llegar a una casa de adobe en las afueras. Adentro había 47 personas, hombres, mujeres, niños, todos con miedo en los ojos, todos cristianos escondidos. Una mujer de 62 años llamada Rosa María López se acercó. Tenía las manos temblando. «Pastor, ¿usted viene de afuera? ¿Puede ayudarnos?». Le pregunté qué había pasado exactamente. Ella respiró profundo y comenzó a hablar. Hace 8 meses, un hombre llamado Rodrigo Vázquez se convirtió en el cacique de este pueblo. Tiene 45 años. Trabajó 15 años con un cártel de narcotraficantes en Sinaloa. Regresó aquí con dinero y poder. Empezó a cambiar todo. Prohibió el alcohol primero, luego prohibió las fiestas católicas y después prohibió el cristianismo. Me quedé helado. «¿Cómo puede prohibir una religión?», pregunté. «Aquí él es la ley, pastor. Tiene 30 hombres armados. La policía estatal no entra, el ejército no entra. Él controla todo». Rosa María continuó. «El 15 de julio del año pasado quemaron la primera iglesia. Era un templo evangélico en el centro del pueblo. 200 personas adoraban ahí. Los obligaron a salir y prendieron fuego al edificio. Nadie pudo hacer nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El 3 de octubre mataron al pastor Marcos Hernández. Tenía 41 años, 3 hijos. Lo golpearon en la plaza pública y lo dejaron morir. Su esposa lo vio todo. Me temblaban las manos. El 12 de enero de este año asesinaron al pastor David Ruiz, 38 años. Lo encontraron en un barranco con 14 puñaladas. Rodrigo dijo que fue un mensaje para todos los que siguieran predicando. La habitación estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el llanto contenido de algunas mujeres. «Y ahora», dijo Samuel, «van a hacer algo peor». Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Era un decreto firmado por Rodrigo Vázquez. Lo leí completo. Decía: «Por orden del cacique de San Cristóbal de las Montañas, todas las familias que posean Biblias, himnarios o materiales cristianos tienen 72 horas para entregarlos en la plaza central. El viernes 16 de marzo de 2018, a las 12 del mediodía, se realizará una ceremonia de purificación donde estos libros serán quemados públicamente. Las familias que se nieguen serán expulsadas del pueblo y perderán sus tierras. Los que resistan serán tratados como traidores». La fecha de hoy era miércoles 14 de marzo. Faltaban menos de 48 horas. Un hombre de 50 años llamado Alberto Méndez habló. «Pastor, ya confiscaron 847 Biblias. Casa por casa fueron los hombres de Rodrigo. Entraban sin avisar, buscaban en los closets, debajo de las camas, en los techos. Si encontraban algo, lo tomaban. Mi esposa escondió nuestra Biblia en una bolsa de frijoles. La encontraron, la golpearon en la cara. Mire», me mostró una foto en su teléfono. Su esposa, Lucía, tenía el ojo izquierdo completamente morado, el labio partido. Ella tiene 48 años. Nunca le habían pegado en su vida. Alberto lloraba. «Y ahora van a quemar esas Biblias como si fueran basura, como si la palabra de Dios no valiera nada». Les pregunté dónde estaban las Biblias en ese momento. Samuel me dijo: «En una bodega cerca de la plaza central. Rodrigo las tiene vigiladas día y noche. 4 hombres armados con rifles AK-47 custodiando libros sagrados. Es una burla, hermano Elías, es una burla al cielo». Sentí una ira santa en mi pecho. «¿Y qué han hecho ustedes? ¿Han orado? ¿Han ayunado?». Rosa María asintió. «Llevamos 12 días en ayuno. Solo tomamos agua. Oramos 6 horas cada noche, pero no sabemos qué hacer. Somos 120 cristianos en total en este pueblo. Ellos son 30 armados, más 200 personas que apoyan a Rodrigo. Estamos solos. Esa noche no dormí. A las 2:30 a.m., mientras todos dormían en el suelo de esa casa, me arrodillé y lloré. Señor, no sé qué estoy haciendo aquí, no sé cómo ayudar a esta gente, pero tú me enviaste. Muéstrame qué hacer».
Oré durante 4 horas. A las 6:30 a.m., cuando el sol comenzaba a salir, una niña de 7 años llamada Daniela se despertó. Se acercó a mí y me miró fijamente. «Señor pastor, usted vino a salvarnos». Le sonreí. «No, pequeña, yo no puedo salvar a nadie, solo Dios puede». Ella sonrió y dijo algo que me heló la sangre. «Mi abuela me dijo en un sueño que un hombre de otro país vendría y que el fuego no quemaría los libros de Dios». Le pregunté, «¿Tu abuela?» «Sí, ella murió hace 2 años, pero anoche la vi. Estaba vestida de blanco y había luz alrededor de ella». El jueves 15 de marzo amaneció nublado. El ambiente estaba tenso. A las 9:00 a.m., los hombres de Rodrigo empezaron a recorrer las calles con altavoces. «Mañana a las 12 del mediodía, ceremonia obligatoria en la plaza central. Todos los habitantes deben asistir. El que no esté presente será considerado enemigo del pueblo». La voz retumbaba en las montañas. Samuel me llevó a ver la plaza desde lejos. Había una tarima de madera construida en el centro, y al lado una pila de leña de 2 metros de altura. «Ahí van a quemar las Biblias, hermano Elías. Delante de todo el pueblo». Mi corazón latía con fuerza. «Tenemos que hacer algo». Samuel negó con la cabeza. «No hay nada que hacer, solo orar». Pero entonces pasó algo inesperado. A las 11:15 a.m., tocaron la puerta de la casa donde estábamos escondidos. Era una mujer desconocida. Tenía 33 años. Se llamaba Patricia Sánchez. Estaba temblando. «Aquí está el pastor de Argentina». Le dije que sí. Ella entró rápidamente y cerró la puerta. «Necesito hablar con usted a solas». Salimos al patio trasero. Patricia miró a todos lados para asegurarse de que nadie escuchaba. «Mi esposo es uno de los 30 hombres de Rodrigo. Se llama Ernesto. Tiene 37 años. Él no es cristiano, pero yo sí lo era antes de que todo esto empezara. Escondí mi fe por miedo». Lágrimas corrían por su rostro. «Anoche escuché a mi esposo hablando con otros. Después de quemar las Biblias mañana, van a expulsar a todas las familias cristianas. Pero no solo eso». Se detuvo, luchando por hablar. «Van a quemar también las casas de los líderes, 3 casas. Y si alguien se resiste, Rodrigo dio orden de matar». El mundo se detuvo. «¿Está segura?», pregunté. Patricia asintió. «Completamente. Tienen una lista de nombres. El pastor Samuel está en esa lista. Rosa María López también. Y Alberto Méndez. Mañana, después de la ceremonia, cuando todos estén en la plaza, un grupo irá a esas casas. Las van a incendiar. Si las familias están adentro, no les importa». Sentí que el aire me faltaba. «¿Por qué me dice esto? ¿Por qué nos ayuda?». Patricia lloró más fuerte. «Porque hace 3 días tuve un sueño. Vi a Jesús. Me dijo que viniera aquí, que les advirtiera, que Él va a hacer algo grande mañana, algo que nadie olvidará». Le pregunté si podía darme más información sobre Rodrigo. «Sí, él no siempre fue así. Cuando era niño, su abuela Carmen era cristiana. Lo llevaba a la iglesia. Pero cuando tenía 15 años, su abuela murió. Rodrigo cambió. Se fue del pueblo. Y regresó convertido en un monstruo». Esa información era oro. Rodrigo tenía una abuela cristiana. Había una conexión espiritual ahí. Reuní a los 120 cristianos esa tarde a las 4:00 p.m. Les dije todo lo que Patricia había revelado. El pánico se apoderó del grupo. Algunos querían huir inmediatamente. Otros lloraban sin control. Pero Rosa María se puso de pie. «Hermanos, si vamos a morir, moriremos adorando a Dios. Si van a quemar las Biblias, estaremos ahí. No nos esconderemos más». Su valentía contagió a otros. Samuel también se puso de pie. «Ella tiene razón. Mañana iremos a la plaza y oraremos. Dios decidirá qué pasa». Alberto se unió. «Yo también voy. Si van a quemar mi casa, que lo hagan, pero no me moveré de mi fe». Esa noche, los 120 cristianos oramos juntos desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. 8 horas sin parar.
Cantamos himnos en voz baja. Leímos los únicos 3 pasajes bíblicos que algunos habían memorizado antes de que les quitaran sus Biblias. Ayunamos completamente, solo agua. Los niños dormían en los brazos de sus madres. A las 2:00 a.m., algo extraordinario pasó. 5 personas diferentes que estaban orando en rincones distintos de la casa tuvieron la misma visión. Las 5 lo reportaron al mismo tiempo, sin haberse comunicado entre ellas. Vieron ángeles con espadas de fuego rodeando el pueblo. Vieron a Jesús de pie en la plaza central y vieron las Biblias brillando con luz dorada. El fuego no las consumirá, dijeron todos al unísono. Viernes 16 de marzo de 2018. El día había llegado. El cielo estaba despejado. La temperatura era de 29 grados centígrados a las 10:00 a.m. A las 11:30 a.m. comenzamos a caminar hacia la plaza central. Íbamos los 120 cristianos juntos, las mujeres vestidas con sus mejores ropas, los hombres con camisas blancas, los niños tomados de las manos de sus padres. La gente del pueblo nos miraba con desprecio. Algunos escupían al suelo cuando pasábamos. Otros gritaban: traidores, enemigos del pueblo, merecen lo que les va a pasar. Pero nosotros seguíamos caminando, en silencio, con dignidad. Llegamos a la plaza a las 11:47 a.m. Ya había 300 personas esperando. La tarima estaba preparada. Y ahí, junto a la pila de leña, había 14 cajas de madera. Dentro de esas cajas, las 847 Biblias confiscadas. Algunos libros eran nuevos, otros estaban viejos con las páginas amarillas, con notas escritas a mano en los márgenes. Biblias de familias que las habían tenido por generaciones, Biblias regaladas en bodas, en bautizos, palabra de Dios a punto de ser quemada. Rodrigo Vázquez estaba en la tarima, alto, 1,85 metros, pesaba 95 kilogramos, piel morena, cabello negro cortado al ras. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, vestía una camisa negra y pantalones de mezclilla. En su cintura, una pistola calibre 45. Sus 30 hombres armados rodeaban la plaza, rifles en mano, rostros duros, sin emoción. Rodrigo tomó un micrófono. Su voz retumbó en toda la plaza. Habitantes de San Cristóbal de las Montañas, hoy es un día histórico. Hoy limpiamos nuestro pueblo de la contaminación extranjera. Estas Biblias, señaló las cajas, representan mentiras traídas por extraños, representan debilidad, representan traición a nuestras tradiciones. La multitud aplaudió. Nosotros, los 120 cristianos, estábamos de pie en un lado de la plaza, separados, rodeados por miradas de odio. Hoy a las 12 del mediodía en punto, continuó Rodrigo, quemaremos estos libros, y los que se atrevan a oponerse conocerán las consecuencias. Miró directamente hacia nosotros. Sus ojos estaban llenos de desprecio y algo más. Algo que yo reconocí inmediatamente: dolor. A las 11:55 a.m., 4 hombres comenzaron a sacar las Biblias de las cajas y a ponerlas sobre la leña. Uno por uno, los libros sagrados eran apilados. Algunos estaban abiertos, mostrando los salmos. Otros mostraban el libro de Apocalipsis. Era como ver un sacrificio. Rosa María comenzó a llorar en silencio. Samuel cerró los ojos y movía los labios en oración. Los niños no entendían completamente qué pasaba, pero sentían la gravedad del momento. A las 11:59 a.m., Rodrigo bajó de la tarima. Caminó hacia la pila de leña. Llevaba en su mano una antorcha encendida. La llama bailaba con el viento. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la antorcha. El reloj de la Iglesia Católica del pueblo marcó las 12:00 del mediodía con 12 campanadas. Rodrigo levantó la antorcha y gritó: «Por la purificación de San Cristóbal de las Montañas», y lanzó la antorcha sobre las Biblias. El fuego se expandió inmediatamente. Las llamas subieron 2 metros de altura.
El olor a papel quemado invadió el aire. La multitud aplaudió y gritó de emoción. Los cristianos llorábamos en silencio, pero entonces algo comenzó a pasar. Algo que haría que nadie en ese pueblo olvidara este día jamás. Las llamas, que ardían con fuerza sobre la leña, empezaron a comportarse de manera extraña. En lugar de consumir las Biblias rápidamente, el fuego parecía rodearlas, como si las estuviera protegiendo. Las llamas formaban un círculo alrededor de los libros, pero no los tocaban directamente. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas, como yo, puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. La primera persona en notarlo fue Daniela, la niña de 7 años que había tenido el sueño. Ella señaló el fuego y gritó: «¡Mami, las llamas están escribiendo!». Su madre, Ana, la mandó callar. Pero otros niños también lo vieron. 3, 4, 5 niños señalando el fuego. Hay letras en el fuego, hay palabras. Los adultos miramos más detenidamente, y entonces lo vimos. Las llamas que danzaban sobre las Biblias estaban formando letras, letras en español, claras, visibles para todos. La primera palabra que apareció fue amor. Las letras medían aproximadamente 30 centímetros de altura. Brillaban con un color dorado que no era natural. No era el naranja del fuego común, era oro puro, luminoso. La palabra flotó en el aire durante 15 segundos. Luego desapareció y apareció otra. Perdón. La multitud comenzó a murmurar. Algunos reían nerviosamente. «Es una ilusión», gritó alguien. «Es el humo», dijo otro. Pero las palabras seguían apareciendo. Gracia, salvación, vida, esperanza. Cada palabra duraba entre 10 y 20 segundos antes de ser reemplazada por la siguiente. Y entonces apareció algo que hizo que todos guardaran silencio absoluto. Apareció un nombre: Carmen, el nombre de la abuela de Rodrigo, la abuela cristiana que había muerto. Rodrigo, que estaba de pie frente al fuego, retrocedió 3 pasos. Su rostro cambió de color. Se puso pálido. «No», susurró, «no puede ser». Luego apareció otra frase: «Rodrigo, regresa a mí». Las letras eran enormes ahora, 50 centímetros de altura, brillantes, imposibles de ignorar, pero eso no fue todo. De repente, la temperatura en la plaza cambió. De 29 grados centígrados, el aire se enfrió hasta sentirse como 15 grados. Un viento comenzó a soplar, pero no era viento normal. No movía las hojas de los árboles, no levantaba polvo, solo movía las llamas. Y las llamas empezaron a formar algo más que palabras. Empezaron a formar figuras. La primera figura fue una cruz. Una cruz perfecta, simétrica, de 2 metros de altura, flotando sobre las Biblias, hecha completamente de fuego dorado. La multitud gritó. Algunos cayeron de rodillas. Otros intentaron huir, pero sus piernas no respondían. Estaban paralizados por el terror o por la presencia de algo más grande que ellos. Entonces apareció lo que nadie esperaba. Detrás de la cruz de fuego comenzaron a materializarse formas
figuras, siluetas humanas pero mucho más grandes. Medían aproximadamente 5 metros de altura. Eran 6 figuras, vestidas con túnicas que brillaban como si estuvieran hechas de luz blanca pura. No se les veían los rostros claramente, pero sus ojos eran como fuego, fuego de amor, fuego que penetraba el alma. Ángeles, 6 ángeles de pie alrededor del fuego. Uno de ellos extendió su mano hacia las Biblias, y cuando lo hizo, las llamas que estaban consumiendo la leña se apagaron. No hubo agua, no hubo viento fuerte, simplemente se apagaron. Pero las Biblias seguían ahí, intactas. No una sola página había sido consumida completamente. Algunas tenían los bordes chamuscados, pero todas eran legibles. 847 Biblias, que deberían estar reducidas a cenizas, estaban ahí, protegidas. Rodrigo Vázquez cayó de rodillas. Sus 30 hombres armados dejaron caer sus rifles al suelo. El sonido del metal golpeando la tierra resonó en el silencio absoluto que había caído sobre la plaza. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo se escuchaba el viento suave y algo más. Una voz que no venía de ningún altavoz. Una voz que resonaba en el pecho de cada persona presente. Era una voz grave, profunda, llena de autoridad, pero también de amor infinito. La voz dijo: «Yo soy el que soy, y mi palabra permanece para siempre. Ningún fuego de hombre podrá consumir lo que yo he establecido. Rodrigo, hijo mío, tu abuela Carmen oró por ti cada día de su vida. Ella me pidió que te trajera de vuelta. Hoy es ese día». Rodrigo comenzó a llorar. No era llanto normal, era un llanto profundo, visceral, de alguien que había guardado dolor durante décadas. «Perdóname», gritó. «Perdóname, Dios. Perdóname, abuela. He sido un monstruo. He matado. He destruido. No merezco perdón». Las lágrimas caían como ríos de sus ojos. Sus hombres también comenzaron a llorar. Uno por uno, los 30 hombres armados cayeron de rodillas. Algunos lloraban en silencio, otros gritaban pidiendo perdón. La multitud de 300 personas estaba en shock. Algunos empezaron a llorar también sin saber por qué. Era como si una ola de convicción divina hubiera caído sobre todo el pueblo. Entonces ocurrió el primer giro que nadie esperaba. Patricia Sánchez, la mujer que me había advertido sobre los planes de Rodrigo, salió corriendo de entre la multitud, corrió hacia la tarima y subió. Tomó el micrófono que Rodrigo había dejado caer y gritó con todas sus fuerzas: «Yo también necesito perdón». Yo sabía lo que iba a pasar y callé por años. Sabía que mi esposo era parte de esto y no hice nada hasta anoche. Perdónenme, hermanos cristianos, perdónenme. Su esposo, Ernesto, uno de los 30 hombres armados, corrió hacia ella. La abrazó. «Perdóname tú a mí. Yo te obligué a callar. Yo te amenacé. Soy un cobarde». Los dos lloraron abrazados en la tarima, y entonces, como un efecto dominó, otros comenzaron a confesar. Un hombre de 42 años, llamado Miguel Ríos, se puso de pie. «Yo fui quien incendió la primera iglesia el año pasado. Fui yo. Rodrigo me pagó 5,000 pesos. Yo lo hice». Cayó de rodillas. «Perdónenme, quemé la casa de Dios por dinero». Una mujer de 55 años, llamada Teresa Morales, gritó: «Yo fui quien dio los nombres de las familias cristianas para que les quitaran las Biblias. Yo era la informante. Perdónenme». Un joven de 23 años llamado Carlos se golpeaba el pecho. «Yo golpeé a Lucía, la esposa de Alberto, cuando encontré su Biblia escondida. Le partí el labio, la lastimé. Dios, perdóname, perdóname, Lucía». Lucía estaba entre nosotros, los cristianos. Tenía el ojo todavía morado, pero se acercó a Carlos y dijo algo que nos dejó a todos sin aliento. «Te perdono, hijo. En el nombre de Jesús, te perdono». Ese fue el momento en que todo cambió. Cuando Lucía perdonó a Carlos, algo se rompió en el ámbito espiritual. Fue como si una presa se hubiera quebrado.
La gente empezó a acercarse a los cristianos, abrazándolos, pidiéndoles perdón, llorando. Perdónanos por odiarte, perdónanos por escupirte, perdónanos por desear tu muerte. Los 120 cristianos llorábamos y perdonábamos uno por uno. Rosa María abrazó a una mujer que le había gritado traidora solo minutos antes. Samuel abrazó a uno de los hombres que había quemado su iglesia. Alberto perdonó al hombre que había golpeado a su esposa. Era un tsunami de gracia, de perdón, de amor que no tenía sentido humano. Rodrigo Vázquez se levantó lentamente. Caminó hacia donde estaban las Biblias. Tomó una de ellas. Estaba tibia al tacto pero no quemada. La abrió. Era el libro de Lucas. La página estaba abierta en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Rodrigo leyó en voz alta, con voz quebrada. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. No pudo seguir leyendo. Cayó de nuevo de rodillas, abrazando la Biblia contra su pecho. Abuela Carmen, lo siento tanto. Perdí el camino, pero hoy regreso. Y entonces apareció el segundo giro inesperado. Del otro lado de la plaza, una anciana de 83 años se acercó lentamente con ayuda de un bastón. Se llamaba Sofía Vázquez. Era la hermana de Carmen, la abuela de Rodrigo. Nadie sabía que ella también era cristiana. Lo había escondido durante años por miedo. Sofía caminó hasta donde estaba Rodrigo y le puso la mano en la cabeza. Sobrino, tu abuela me visitó en un sueño hace 3 días. Me dijo que hoy ocurriría un milagro, que tú regresarías al Señor, y me pidió que te diera esto. Sofía sacó de su bolso una carta vieja, amarillenta. Tu abuela escribió esta carta el día antes de morir, hace 30 años. Me dijo que te la diera cuando estuvieras listo. Hoy es ese día. Rodrigo abrió la carta con manos temblorosas. La leyó en silencio primero. Luego la leyó en voz alta para que todos escucharan. Rodrigo, mi niño amado, si estás leyendo esto es porque Dios cumplió su promesa. Cuando yo muera, sé que te alejarás del Señor. Sé que te irás del pueblo. Sé que harás cosas malas. Pero también sé que Dios te traerá de vuelta. He orado por ti cada día. He ayunado por ti cada semana. Y el Señor me prometió que verás su gloria, que un día, cuando intentes destruir su palabra, Él se manifestará ante ti. Y ese día volverás a casa. Te amo, Rodrigo. Y Dios te ama más de lo que puedes imaginar. Tu abuela, Carmen Vázquez. La fecha de la carta, 15 de julio de 1988. 30 años antes, casi al día exacto, la plaza entera estaba llorando ahora, incluso los que no eran cristianos, incluso los que habían venido a burlarse. El poder de esa carta, el cumplimiento de esa profecía, era demasiado para procesar. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia mí. Me miró directo a los ojos. Pastor Elías, ¿puedo ser salvo? Después de todo lo que hice, después de matar, después de destruir, le tomé las manos. Rodrigo, si Dios pudo salvarme a mí, puede salvarte a ti. La sangre de Jesús cubre todo pecado, todo. En ese momento, ahí mismo en la plaza, Rodrigo Vázquez entregó su vida a Cristo. Oró con voz fuerte, sin avergonzarse. Confesó cada pecado, cada muerte, cada destrucción. Y pidió perdón en el nombre de Jesús. Cuando terminó de orar, algo más sucedió. Los 6 ángeles que habían estado de pie alrededor del fuego comenzaron a desvanecerse lentamente. Pero antes de desaparecer completamente, uno de ellos habló. Su voz era como trueno y susurro al mismo tiempo. Dijo, la cosecha está lista. Recojan el fruto. Y señaló hacia la multitud. Entendí el mensaje. Era tiempo de llamar a salvación. Tomé el micrófono y pregunté, ¿quién más quiere entregar su vida a Cristo hoy? ¿Quién más quiere ser salvo? En los siguientes 45 minutos, 287 personas pasaron al frente. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos.
Uno por uno entregaron sus vidas a Jesús. Los 30 hombres armados de Rodrigo fueron los primeros en pasar. Luego las familias que habían apoyado la persecución. Luego los comerciantes, los maestros, los campesinos. Era un avivamiento instantáneo, un derramamiento del Espíritu Santo que no tenía precedente. El sol comenzó a ponerse a las 6:30 p.m. Llevábamos más de 6 horas en la plaza. Nadie se había ido. Todos querían quedarse en ese lugar santo. Las 847 Biblias fueron recogidas una por una. Cada familia cristiana recuperó la suya. Y las 287 personas recién convertidas pidieron sus propias Biblias. Samuel les prometió que conseguiría Biblias para todos. Rodrigo Vázquez hizo un anuncio público. A partir de hoy, San Cristóbal de las Montañas será un pueblo de Dios. La persecución terminó. Los cristianos son libres y yo seré el primero en servir a esta comunidad, no como cacique, sino como siervo. La multitud aplaudió. Algunos gritaron, ¡Aleluya! Otros levantaron las manos al cielo. Era celebración pura. Esa noche, los 120 cristianos originales junto con las 287 personas recién convertidas, nos reunimos en la casa de Rosa María. No cabíamos todos. Tuvimos que abrir las puertas y ventanas. La gente se sentó en el piso, en las escaleras, afuera, en el patio. Cantamos himnos hasta las 2 de la madrugada. Rodrigo cantaba con lágrimas en los ojos. Patricia y Ernesto estaban abrazados, cantando juntos. Carlos, el joven que había golpeado a Lucía, estaba sentado al lado de Alberto y Lucía, perdonado y restaurado. Era una imagen del cielo. Era lo que el reino de Dios se ve en la tierra. Al día siguiente, sábado 17 de marzo, comenzamos a reconstruir. La primera iglesia que habían quemado, decidimos levantarla de nuevo, pero esta vez, Rodrigo y sus hombres ayudaron. Cortaron madera, cargaron materiales, pintaron paredes. En 3 semanas, la iglesia estaba de pie otra vez, pero más grande, con capacidad para 400 personas, porque el pueblo estaba creciendo espiritualmente. El domingo 8 de abril de 2018, 3 semanas después del milagro, se realizó el primer culto oficial. 380 personas asistieron. Rodrigo dio su testimonio completo ese día. Habló durante 40 minutos. Confesó todo. No ocultó nada. Y al final dijo, «Yo maté a 2 pastores, Marcos Hernández y David Ruiz. Nada de lo que haga podrá devolverles la vida, pero dedicaré el resto de mi vida a servir a sus viudas y a sus hijos. Y dedicaré mi vida a plantar iglesias donde antes quemaba iglesias». Y cumplió su palabra. En los siguientes 2 años, Rodrigo Vázquez usó su propio dinero para plantar 4 iglesias en aldeas cercanas. Visitó personalmente a las viudas de los pastores que él había matado. Les pidió perdón y sorprendentemente ambas lo perdonaron. La viuda de Marcos, llamada Elena, le dijo, «Si Dios te perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte?». La viuda de David, llamada Marta, le dijo, «Mi esposo murió predicando el Evangelio, y si su muerte resultó en tu salvación, entonces su muerte no fue en vano». Esas mujeres eran gigantes de fe. Su perdón terminó de transformar a Rodrigo completamente. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos. Queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto.
Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. En septiembre de 2018, 6 meses después del milagro, San Cristóbal de las Montañas tenía 640 cristianos. El pueblo que tenía 120 cristianos escondidos, ahora tenía 640 cristianos públicos y orgullosos. Se plantaron 3 iglesias más: una bautista, una pentecostal, una metodista, todas trabajando juntas en unidad. Rodrigo se convirtió en pastor asociado de la iglesia principal. Fue ordenado en diciembre de 2018. Estudió teología por internet durante un año completo y comenzó a predicar con una unción impresionante. Su mensaje favorito era: si Dios pudo salvarme a mí, puede salvar a cualquiera. Pero el milagro más grande aún estaba por venir. En enero de 2020, 2 años después del evento de las Biblias, llegó un reportero de un periódico nacional de México. Quería investigar la historia. Pasó 2 semanas en el pueblo. Entrevistó a más de 100 personas. Revisó las Biblias que no se quemaron. Habló con autoridades locales y escribió un artículo de 4 páginas en el periódico más grande de México. El titular decía: El milagro de San Cristóbal, cómo 847 Biblias sobrevivieron al fuego y transformaron un pueblo. El artículo se viralizó. Millones de personas lo leyeron y comenzaron a llegar visitantes al pueblo. Cristianos de todo México y de otros países querían ver el lugar donde ocurrió el milagro. Querían ver las Biblias. Querían conocer a Rodrigo. El gobierno del estado de Chiapas envió investigadores en marzo de 2020. Querían saber si realmente había habido persecución religiosa. Entrevistaron a las viudas de los pastores asesinados. Revisaron reportes policiales y confirmaron que todo era verdad. El gobernador del estado hizo un pronunciamiento público. Lo que ocurrió en San Cristóbal de las Montañas es un recordatorio de que la libertad religiosa es un derecho fundamental, y México protegerá ese derecho. Fue un cambio político importante. Otras aldeas que estaban sufriendo persecución similar recibieron protección del gobierno. En agosto de 2021, 3 años y medio después del milagro, yo regresé a San Cristóbal de las Montañas. No había vuelto desde abril de 2018. Cuando llegué, no reconocí el pueblo. Había crecido enormemente, nuevas casas, nuevos negocios, y en el centro, donde antes estaba la plaza donde quemaron las Biblias, ahora había un monumento. Un monumento de piedra con una placa de bronce. La placa decía: en este lugar, el 16 de marzo de 2018, Dios manifestó su gloria. 847 Biblias no fueron consumidas por el fuego, y 287 almas fueron salvas en un día, a la gloria de Dios. El monumento tenía forma de libro abierto, y en el centro del libro una cruz de metal. Era hermoso. Era un recordatorio permanente de la fidelidad de Dios. Rodrigo me recibió en su casa. Ahora estaba casado. Se había casado con una mujer cristiana llamada Gloria, de 41 años, madre de 2 niños. Habían formado una familia hermosa. Rodrigo me mostró su estudio bíblico. Tenía más de 200 libros de teología. Estudiaba 6 horas al día. Pastor Elías, gracias por venir ese día. Si usted no hubiera venido, no sé qué habría pasado. Le dije que yo no hice nada. No, Rodrigo, fue Dios. ¿Y tu abuela que oró por 30 años? Él sonrió. Sí, mi abuela. La veré de nuevo algún día, y le daré las gracias en persona. La última revelación llegó en diciembre de 2023, casi 6 años después del milagro. Sofía Vázquez, la tía de Rodrigo que había dado la carta profética, murió a los 88 años. En su funeral, pidió que se leyera otra carta. Una carta que ella había escrito específicamente para ser leída después de su muerte. La carta decía: familia, amigos, hermanos en Cristo. Mi hermana Carmen me reveló algo más antes de morir. Me dijo que el milagro de las Biblias era solo el principio,
que Dios usaría a Rodrigo para alcanzar a toda la región de Chiapas y que de este pueblo saldrían misioneros a toda Latinoamérica. Cumplan esa profecía. No se detengan. El mundo necesita escuchar lo que pasó aquí. Esas palabras encendieron un fuego nuevo. En los meses siguientes, la iglesia de San Cristóbal envió 12 misioneros a diferentes países, 3 a Guatemala, 2 a Honduras, 2 a El Salvador, 2 a Colombia, 2 a Perú y 1 a Argentina, mi país. Ese misionero llegó a mi iglesia en Buenos Aires en junio de 2024. Su nombre, Carlos, el mismo joven que había golpeado a Lucía 6 años antes. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en San Cristóbal de las Montañas puede hacerlo en tu vida hoy, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. El apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». La palabra de Dios no puede ser destruida, ni por fuego, ni por espada, ni por decreto humano. Permanece para siempre. Si estás pasando por persecución, por rechazo, por ataque espiritual, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Dios te está diciendo, no temas, yo estoy contigo y mi palabra no fallará. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo fuego que no consumió esas 847 Biblias te proteja a ti y a tu familia. Y que el Dios que transformó a Rodrigo Vázquez de perseguidor a pastor, te transforme a ti en lo que Él siempre soñó que fueras. En el nombre de Jesús te bendigo. Te declaro libre de toda opresión. Te declaro protegido por la sangre del Cordero. Te declaro heredero del reino de Dios. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.